Existen criminales que emergen de una vida de abusos, golpes y violencia que más tarde terminan por replicar en sus propios crímenes y otros que pese a crecer en un núcleo de amor y protección terminan desarrollando fantasías distorsionadas. El caso que presento el día de hoy cubre justamente esta segunda conducta, en la que un hombre que vio cubierta la mayoría de las necesidades de un niño terminó por asesinar a 8 mujeres, señalando que su verdadero interés no era privarlas de la vida, sino poder jugar con sus cuerpos e incluso consumir su carne. Sean Vincent Giles nació el 24 de junio de 1962 en Baton Rouge, Luisiana. Su padre, Norman Giles, era un hombre alcohólico y con problemas psiquiátricos que incluso experimentaba con diversos medicamentos, lo que le causaba disociaciones ocasionales y ataques de psicosis. En uno de estos eventos, tomó su arma y cuando su esposa Yvonne llegó a casa, lo encontró apuntándole Sean en la cabeza, quien tenía 1 año de vida, y amenazó con matarlos a ambos. No obstante, este evento no escalaría a mayores y Norman sería enviado a una institución mental para evitar que lastimara a su familia. Fuera de este evento, la vida de Sean estuvo llena de un núcleo amoroso y de cuidados por parte de su madre, quien se esforzaba por trabajar para darle una buena vida a su hijo, e incluso pese a la ausencia de su padre, su madre solía llevar a Sean a visitar a sus abuelos paternos para que estos pudieran ver al pequeño, llegando incluso a formar lazos cercanos y una excelente relación con estos mismos. Por otro lado, en cuanto a su educación refiere, este acudió a una escuela católica, donde se comportaba de manera sumamente tímida y retraída, y aunque realizaba y entregaba todos sus trabajos en forma, jamás destacó realmente en ningún aspecto. A la edad de 10 años, Sean y su madre se mudarían a otro vecindario, donde uno de los vecinos señalaría que Sean era un chico sumamente extraño y que incluso le daba escalofríos a los otros niños del vecindario. Ya iniciado en su adolescencia, Sean comenzaría a cambiar un poco, pues tanto él como sus 2 únicos amigos se adentrarían un poco en el culto a Satanás y comenzarían a experimentar con marihuana. Asimismo, una vecina de Sean señalaría que cierta noche un fuerte ruido la despertó y tras ver por su ventana, miró a Sean pateando y arrojando unos botes de basura en un arrebato de ira y frustración por no poder conseguir una novia. Más adelante, a sus 17 años, su abuelo paterno perdería la vida y sería justo este momento en que por primera vez vería a su padre, con quien comenzaría a entablar una buena relación. Sin embargo, 1 año después, Sean encontraría unas fotos comprometedoras de su padre con otros hombres en posiciones sexualmente sugerentes, lo que lo horrorizó enormemente y generó que su relación comenzara a fracturarse. Ese mismo año, Sean sería enviado por primera vez a prisión por el delito de invasión a la propiedad. Una vez en libertad, Sean comenzaría a trabajar en un 7-Eleven, lo que de la mano del apoyo económico que su madre le brindaba, le permitió comprar una computadora e incluso conseguir un certificado en informática. Sin embargo, Sean comenzaría a adentrarse y obsesionarse con la pornografía, a tal punto que esto interferiría en su trabajo, lo que lo haría saltar constantemente entre uno y otro. Esta misma obsesión escalaría a escenarios cada vez más catastróficos, pues al no sentir cubierta la fantasía de ver a una mujer, comenzaría a navegar por un mundo cada vez más oscuro, hasta que se encontró con un escenario cubierto de torturas y sangre, lo que comenzaría a convertirse en su nueva fascinación. Un par de años después, alrededor de 1992, su madre conseguiría un empleo en la ciudad de Atlanta, por lo que decidiría mudarse a Georgia. Sin embargo, aunque ésta insistió a Sean que le acompañara, este decidió quedarse en Luisiana, por lo que finalmente, un Sean de 30 años, en completa soledad y libertad de su persona, comenzó a explorar diversos escenarios que lo hacían sentirse fascinado, pues este se vería espiando a sus vecinos, e incluso siendo arrestado una vez más, hasta que a sus 31 años, un amigo le presentaría a quien se convertiría en su pareja de vida, Terry Lemoine. Terry trabajaba como gerente para una tienda cuando uno de sus amigos le presentó a Sean. Estos comenzarían a frecuentarse y estrechar una relación. Sin embargo, en determinado punto,
Terry decidió comprobar si la relación podría funcionar, por lo que en medio de una discusión decidió abofetearlo para ver su reacción, a lo que Sean golpeó el piso con el pie e indicó que los hombres no deben golpear a las mujeres. Esta acción llevaría a Terry a aceptar a vivir con Sean, considerando que este era un buen hombre, aunque lejos estaba Terry de saber que aquel con quien estaba a punto de compartir su vida sería recordado por algo más que simples conductas inusuales. El 21 de marzo de 1994, una mujer de 82 años de edad, de nombre Anne Bryan, se disponía a descansar como cada noche, dejando la puerta de su cuarto entreabierta para que las enfermeras de la casa del retiro en la que se hospedaba pudieran entrar a darle su medicamento. Sin embargo, poco sabría Anne que el intruso sería un hombre que había estado esperando por la oportunidad perfecta para escalar sus fantasías. Sean ingresaría a la casa de retiro y, al notar la puerta del cuarto de Anne entreabierta, ingresó en este e intentó abusar de ella, a lo que Anne comenzó a gritar para pedir ayuda. Tras esto, Sean tomó su cuchillo y, en un intento por silenciarla, le cortó la garganta para proceder a apuñalarla alrededor de 50 veces antes de marcharse de aquel lugar. Su cuerpo sería descubierto en la mañana por la enfermera que había acudido a su habitación para darle su medicamento correspondiente. Un par de meses después de este evento, Terry finalmente se mudaría a vivir con Sean y, más temprano que tarde, descubriría que este era un aficionado a la pornografía, pues en más de una ocasión, ésta lo había encontrado consumiendo este tipo de contenido. Asimismo, Sean había logrado contener sus ansias de arremeter contra otra víctima, pues habían pasado alrededor de 5 años desde el asesinato de Anne. Para este punto, la relación entre él y Terry había comenzado a fracturarse, pues estos pasaban muy poco tiempo juntos, siendo que Terry trabajaba por la madrugada. Este tipo de rutina permitiría a Sean salir a altas horas de la noche, sin alertar a su pareja, y justamente la noche del 4 de enero de 1999, Sean recorrería las oscuras calles de Baton Rouge en su vehículo, hasta que se topó con una mujer afroamericana de nombre Catherine Hall, a quien le ofreció dinero por servicios sexuales. Catherine aceptó y subió al vehículo de Sean, por lo que éste condujo hacia un lugar apartado, y tan pronto como se supo fuera de la vista de las personas, comenzó a estrangularla violentamente. Catherine intentaría luchar y escapar, sin embargo sería sometida por Sean, quien procedería a apuñalar alrededor de 16 veces hasta que ésta perdió la vida. Posteriormente, Sean la apuñalaría 20 veces más y le cercenaría ambos párpados, mismos que decidió llevarse con él en su bolsillo, para finalmente abandonar el cuerpo desnudo de aquella chica bajo un letrero, mientras que su ropa y el resto de sus pertenencias las dejaría al otro extremo de la ciudad. La policía se encontraría desconcertada ante este caso, pues al igual que con el caso de Anne, no había razones por la cual alguien tendría interés en hacerle daño, salvo que Catherine se dedicaba a una profesión de alto riesgo para aquellos años. Y aunque lograron conseguir rastros de ADN en sus uñas después de que éste intentara luchar por su vida, no había ningún registro en sus expedientes que pudieran llevarlos hacia algún culpable. De esta manera, pasarían un par de meses en los que Sean, a diferencia de sus primeras 2 víctimas, actuaría de una manera distinta. Sean había comenzado a acosar a una mujer de nombre Hardy Schmidt, de 52 años de edad, a quien había visto trotar en un par de ocasiones alrededor de las 6 de la mañana. Sean la siguió durante 3 semanas, hasta que finalmente decidió subir a su vehículo y arrollarla, por lo que Hardy caería a una zanja. Aquella mujer comenzaría a gritar de dolor quejándose de su espalda, a lo que Sean se le acercaría y posteriormente le ató un zip tie en su cuello para asfixiarla y subirla a su vehículo. Seguido de esto, condujo por poco más de media hora hacia un lugar solitario donde abandonó la ropa, mientras que el cuerpo lo colocó en su maletero y lo tuvo consigo durante poco más de un día.
Sean recogería a Terry de su trabajo mientras seguía con el cuerpo en el maletero y quien al subir se quejó por el desagradable olor que había en el auto. Sean le indicaría que acababa de arrollar un animal, por lo que Terry le pediría que acudiera a lavarlo, a lo que él simplemente le indicó que iría de inmediato. El cuerpo de Hardy sería encontrado poco después en una especie de río, mientras que Sean conservaría el anillo de bodas que había tomado de ella. En los meses posteriores, Sean continuaría manejando de noche, buscando alguna otra víctima, hasta que sobrepasó sus propios límites, pues este ya no solo se enfocaría en privar de la vida a una mujer, sino que exploraría una fantasía que desconocía de él mismo. Sean, al igual que con Catherine, buscaría los servicios sexuales de una mujer a quien estranguló con zip ties hasta que ésta perdió la vida. Posteriormente, la llevó a su casa, aprovechando que Terry se encontraba en el trabajo, y sería aquí donde una nueva idea emergería desde el trastorno de su fantasía. Sean tomó su cuchillo y comenzaría a mutilarla, dejando algunas de sus partes únicamente en sus huesos, mientras que el resto decidiría comerlo. Posteriormente, al igual que realizó con Hardy, recogió a Terry del trabajo con el cuerpo en el auto para proceder a abandonarlo al otro lado de la ciudad, el cual sería descubierto 2 meses después e identificada como Joyce Williams. Sean intentaría llevar a cabo esta misma fantasía en una segunda ocasión, contra otra mujer que también se dedicaba a la prostitución, de nombre Lillian Rhodes. Sin embargo, a diferencia de con Joyce, este no encontró tiempo suficiente para mutilarla, pues Terry pronto saldría de trabajar, por lo que simplemente decidiría jugar con el cuerpo de aquella mujer para finalmente abandonarla en algún lugar solitario. No obstante, este deseo por jugar con los cuerpos no terminaría ahí, pues volvería a atacar en pocos meses a otra mujer de nombre Marilyn Neville, a quien una vez que privó de la vida, no solo la llevó a su casa y jugó con ella, sino que incluso tomó un baño con el cuerpo para finalmente deshacerse de este. Después de haber asesinado a Marilyn, Sean se mantendría tranquilo durante 2 años. Sin embargo, para este punto, un nuevo asesino serial había emergido en la zona, lo que una vez más complicaría la investigación de los oficiales, debido a las diferencias existentes entre las víctimas, y quien sería arrestado en marzo del 2003, por lo que los oficiales finalmente se sentirían aliviados, creyendo que habían detenido al asesino de Baton Rouge. No obstante, Sean volvería a actuar 7 meses después de que arrestaran al otro asesino, pues en octubre del 2003, este desataría nuevamente su deseo reprimido, aunque a diferencia de todas sus víctimas, esta vez asesinaría a una amiga muy cercana de él, a quien había conocido en la tienda en la que Sean trabajaba y quien había acudido incluso en un par de ocasiones a su casa a realizar trabajos de limpieza y a fumar marihuana con él. Johnny Mae Williams había sido amiga de Sean durante alrededor de 10 años y lo conocía lo suficientemente bien como para aceptar salir con este. Sean conduciría hacia una zona rural y lejana de la ciudad, donde tan pronto como encontró la oportunidad, comenzó a estrangularla de la misma manera que solía hacerlo, aunque en esta ocasión a Johnny le cercenaría ambas manos, las cuales conservaría con él, mientras que el cuerpo lo abandonaría en una sola boscosa, el cual sería encontrado por un adolescente quien buscaba a su perro. Tras este hallazgo, los investigadores sabían que se trataba del mismo hombre que creían arrestado hacía un par de meses, pues las marcas de estrangulamiento causadas con la misma ligadura que los otros cuerpos, así como la extrema violencia del crimen y las condiciones del mismo, coincidían nuevamente con las víctimas anteriores, por lo que una vez más, los investigadores dirigieron la investigación a intentar establecer un posible sospechoso, mismo que los llevaría a quien sería la última víctima de Sean Giles. Sean se había dirigido nuevamente hacia el grupo más vulnerable en cuanto a trabajo se refiere, y esta vez su víctima sería una mujer de 43 años de nombre Donna Bennett Johnson. Donna sería contratada por Sean para realizar servicios sexuales y una vez que se alejaron de la ciudad, Sean comenzó a estrangularla
haciendo uso de un cable para posteriormente jugar con su cuerpo, cortarle ambos pechos y el brazo izquierdo y finalmente huir de aquel lugar. Afortunadamente para los oficiales, el lugar que Sean eligió para deshacerse del cuerpo era una zona un tanto lodosa, por lo que una de las llantas del auto de Sean dejaría una huella que los oficiales podrían establecer como punto de investigación. Los investigadores lograrían determinar el tipo de llanta y con esto la lista de sospechosos que habían comprado exactamente este mismo tipo. En esta lista, uno de los nombres que emergió fue el de Sean Gills, por lo que los investigadores se dirigieron a su casa y fueron recibidos por su esposa. Estos preguntaron por Sean, quien al salir se alejó un poco de la casa con los investigadores mientras fumaba un cigarro, para finalmente tirarlo en la entrada de su cochera e indicarle a los investigadores que era hora de terminar con todo esto. En ese momento, los investigadores estaban completamente seguros de que estaban parados junto al asesino de Baton Rouge. Durante el interrogatorio, Sean se mostró indiferente, señalando no saber de lo que estaban hablando, y al no existir pruebas concretas que pudieran incriminarlo, se le permitiría retirarse a su casa después de tomarle una muestra de sangre para compararlas con el ADN de las víctimas. Una vez en casa, cocinó para él y su esposa, cenaron juntos, vieron una película y finalmente Terry le preguntó a quién había matado, a lo que Sean le contestó que no era nada y que quería pasar la noche con ella. Esa misma noche, los oficiales recibirían el reporte de ADN que tomaron de Sean y este coincidió con 2 de las víctimas, por lo que una vez más los investigadores se dirigieron a casa de Sean, donde este finalmente fue arrestado. Sean aceptaría inmediatamente haber privado de la vida a las 2 mujeres, de quien se le acusó en primera instancia, e incluso indicó que no le interesaba realmente privarlas de la vida, sino más bien el manipular y jugar con sus cuerpos, pues incluso el haber incurrido en actos tanto de necrofilia como de canibalismo resultaban sumamente excitantes para él. Más adelante, no solo relataría la totalidad de sus crímenes, sino que incluso hablaría de otras personas, incluidas Anne Bryan, quien señaló fue su primera víctima. De esta manera, en julio del 2008, Sean sería encontrado culpable de asesinato en primer grado y sería sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al día de hoy, Sean permanece en la penitenciaría estatal de Luisiana a sus 64 años de edad. Como dato curioso, Sean confesaría que alrededor de los 12 o 13 años sintió el deseo de asesinar a su prima solo para poder tocarle los pechos, y que incluso, cuando visitaba a sus abuelos, le gustaba ir a la funeraria de enfrente a dormir en los ataúdes. Si te interesa conocer más al respecto de este caso, existe un documento de la Universidad de Psicología de Radford que esclarece un poco más algunos de estos eventos, desde su infancia y sus crímenes, así como diversos documentales y las propias entrevistas realizadas al mismo Sean en las que esclarece la totalidad de sus actos. De la misma manera, los invito a suscribirse a este canal, a dejar un comentario sobre este caso, el cual resulta sumamente interesante al notar que la vida de Sean, a diferencia de muchos otros asesinos, fue una vida completamente normal. En este sentido, existe una enorme posibilidad de que Sean haya presentado predisposición a los problemas psiquiátricos que su padre presentaba, aunque definitivamente su actuar se dio en el puro sentido de poder sentir la satisfacción y el goce sexual que éste buscaba. Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.